Vamos a presentar el método de los lúmenes promedio para calcular la iluminación de un sistema. En esta primera parte es el cálculo de los factores que disminuyen la cantidad de luz que llega al plano de trabajo y que debe considerarse cuando se seleccionan las luminarias. Aquí el procedimiento es el siguiente. Primero vamos a explicar basados en un ejemplo, que sería el sistema de iluminación para un almacén, considerando reflectancias de techo 70, paredes 50, piso 20. Y las dimensiones del local son 40, 20 y 9 metros de altura. La altura del plano de trabajo es de 0.7 metros. Entonces, en base a este ejemplo, voy a explicar los conceptos y voy a ir definiendo los parámetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar la normatividad aplicable para obtener los parámetros generales del diseño. Tenemos en este caso la norma 025 de la Secretaría del Trabajo, que establece los niveles de iluminación mínimo. Entonces tenemos que poner una cantidad igual o mayor para centros de trabajo. Y eso lo obtenemos de la tabla 1. Tiene la tarea visual, tiene algunos ejemplos de áreas de trabajo y en la última columna tiene el nivel mínimo en luxes. Entonces en este caso nos vamos a este punto, que sería un requerimiento visual simple, puesto que es un almacén, solo se guarda algún tipo de producto y en este caso lo vamos a tomar como almacenaje rudo y son 200 luxes. De aquí nos vamos a ver alguna otra norma que pueda aplicar. En este caso tenemos la norma 7 ENER, que determina la densidad de potencia eléctrica máxima que se debe obtener en el proyecto, si aplica. Entonces, esta es para edificios no residenciales. Y bueno, ahí viene en cuáles aplica y en cuáles casos no aplica. Y buscamos igual en la tabla 1. Nos vamos al renglón, en este caso, de áreas similares, bodegas o áreas de almacenamiento. Y nos dice que tenemos una potencia máxima por metro cuadrado de 10. Entonces, en el caso del almacén, pues calculamos cuánta potencia podemos utilizar como máximo. El área es 40 por 20, que es largo y ancho, nos daría 800 metros cuadrados. Por 10 watts por metro cuadrado, tenemos como máximo que utilizar lámparas que no excedan los 8000 watts en total. Ahora, si no aplica la norma 28, entonces, perdón, la 25 de la Secretaría del Trabajo o alguna otra, entonces debemos consultar las tablas de la Sociedad de Ingeniería en Iluminación, IES, o tablas de la Sociedad Mexicana de Ingeniería en Iluminación. Cualquiera de estas dos tablas para definir el nivel. Hay disponibles diferentes versiones en la red. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta tabla nos muestra el nivel IES y el nivel de la Sociedad Mexicana de Ingeniería en Iluminación al 99%. En general suele ser que IES nos va a recomendar un valor más alto que la Sociedad Mexicana. Por ejemplo, aquí está por áreas. Nos vamos aquí a mercados, donde hay un área para bodegas y cuartos de almacenamiento, y nos dice que son 200. En este caso, IES coincide con el valor de la norma 025 y la Sociedad Mexicana de Ingeniería dice que es 100. Sin embargo, la que tenemos que cumplir en este caso es la norma 025, que coincide con IES, y entonces el diseño tiene que ser para 200 luxes. Ya tenemos definido
el nivel de iluminación y la potencia máxima. De ahí pues nos vamos a seleccionar una luminaria. Nos tenemos que basar en que sea adecuada considerando la especificación del fabricante. Todos los fabricantes ponen en sus luminarias alguna recomendación de áreas de uso, condiciones ambientales a las que va a ser sometida. Por ejemplo, si es un área donde se lava frecuentemente, como en el caso común de la industria alimenticia, pues las luminarias deben de ser IP65 a prueba de agua. O si es un área de tornos donde hay muchos vapores, pues las luminarias tienen que ser también cerradas para que no se contamine el interior de acrílicos, lámparas o el reflector, etc. Bueno, en este caso escogemos una high bike para altura de montaje alta de 100 watts de la marca MAG. Y aquí nos dice que es de suspender para aplicaciones industriales. Está protegida contra polvo y chorro de agua, quiere decir que se pueden lavar directamente. Y en sus áreas de aplicación vemos que aquí nos aparece que es para bodegas y almacenes, entre otras áreas. Entonces, esta es una luminaria adecuada para este ejemplo. El siguiente paso, número 3, sería determinar el índice de cavidad de cuarto. El método de los lúmenes promedio utiliza este concepto. Entonces, si nosotros vemos aquí en esta imagen, este sería el cuarto, este es el piso, y aquí tenemos el techo. La luminaria puede estar montada a una distancia del techo, ¿sí? Y tenemos el plano de la luminaria y el plano de trabajo. De aquí el que nos interesa es la cavidad del cuarto. ¿De qué va a depender la cavidad del cuarto? Del largo del local, el ancho del local y la altura entre lo que es el plano de trabajo y lo que es el plano de la luminaria. Entonces aquí tenemos la fórmula que nos lo determina, es esta. RCR 5 veces H minúscula A más L entre A por L. Y este es el índice de cavidad de cuarto. La H minúscula va a depender de la altura del plano de la luminaria, restándole el plano de trabajo, que tenemos aquí H. Esta va a ser H minúscula. La distancia entre el plano de trabajo y la luminaria. Y ya de ahí aplicamos la fórmula. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, la altura de la luminaria la vamos a poner a 7 metros. El plano de trabajo está a 0.7 metros. Entonces tenemos 7 menos 0.7 nos da 6.3 metros. ¿Sí? Que sería esta altura. En este caso son 6.3 metros. Y acá teníamos en este, la altura completa del local eran 9 metros. El plano de la luminaria pues está a 7 metros de altura desde el piso. Ya después de eso se obtienen la tabla de coeficientes de utilización. En esta tenemos las reflectancias de piso, pared y techo y el coeficiente del índice de cavidad de cuarto. En este caso la fórmula, al aplicarla, obtenemos un resultado de 2.3625. Del enunciado del problema tenemos reflectancias del piso 20. Todas las tablas, pues, como ya habíamos visto, son para 20. El techo, escogimos 70, que sería esta columna. Y para las paredes, seleccionamos una reflectancia de 50, que la tenemos aquí. Entonces, interceptamos la columna de 2.36. Y aquí nos dice que para el caso de 2, o sea, un índice de cavidad de cuarto de 2 es 0.9. Y para un índice de cavidad de cuarto de 3 es 0.79. Entonces,
Para obtener el valor exacto tenemos que interpolar. Entonces aquí están los dos. Para 2 teníamos 0.9, para 3 teníamos 0.79. Aplicamos la fórmula de interpolación. El coeficiente de utilización para el valor buscado, que en este caso es el de 2.36, sería el coeficiente de utilización 1, que vale, este sería el 1, este sería el 2, que vale 0.9, más la diferencia del 2 menos el 1, que sería 0.79 menos 0.9, multiplicado por el índice de cavidad que tenemos, al que queremos buscar el coeficiente de utilización, que es el 2.3625. Le restamos el del 1, que es 2, y lo dividimos entre la resta del 2 con el 1, que sería el 3 menos el 2. Y eso nos da un valor de coeficiente de utilización de 0.86. Este número significa que, de acuerdo a las dimensiones del local, de la iluminación que produce la lámpara, del flujo luminoso, solo va a llegar el 86% al plano de trabajo. El siguiente paso es determinar el factor de pérdida de luz. De ese porcentaje que llega al plano de trabajo, con el paso del tiempo, se pierde parte de la iluminación. Este factor se conoce con las iniciales en inglés de LLF, que es Light Loss Factor. Existen dos factores que afectan este total. Unos que se conocen como factores no recuperables, es decir, que con el paso del tiempo se va a ir perdiendo la iluminación y no hay forma de recuperarla. Uno es el factor de la temperatura ambiente. Hay lámparas que con la temperatura ambiente pierden iluminación, por eso no es recuperable. Si yo una lámpara la pongo en un ambiente a 40 grados centígrados o a 20 grados centígrados y en ese punto pierde iluminación, pues todo el tiempo va a producir menos luz en base a la nominal. Su flujo luminoso va a ser inferior o en algunos casos puede ser superior. Por ejemplo, las lámparas fluorescentes, las lámparas LED son muy sensibles a la temperatura. Otro factor no recuperable es el del balastro. Entonces este depende del diseño del balastro. Todos estos factores se miden entre 0 y 1. Aquí la ficha técnica del balastro es la que especifica cuáles son las condiciones. El otro no recuperable es la posición de la lámpara. Algunas lámparas HID, si van horizontal y las ponemos con alguna inclinación, puede perder flujo luminoso. Por ejemplo, la LED no pierde flujo luminoso en ninguna posición. Entonces aquí no, este factor sería 1. Otro factor es el de depreciación de la superficie de la luminaria. Es decir, este afectaría, por ejemplo, los acrílicos. Hemos notado que a veces el acrílico de la lámpara, que originalmente es translúcido muy claro, con el paso del tiempo se vuelve amarillo. Entonces ese amarillo hace que pase menos luz y pues ya se considera un factor no recuperable. Tenemos otros factores que son factores recuperables. Estos, la depreciación del flujo luminoso de la lámpara, se conocen como el primero, que es LLD. Y aquí la lámpara, por su propia naturaleza, va perdiendo flujo luminoso con el paso del tiempo. El otro factor es la suciedad. ¿Sí? Si las lámparas se van ensuciando, dependiendo de los tipos de área, por polvo, vapores, en general, que se van acumulando en su superficie, pues esto hace que, aunque la lámpara produzca un flujo luminoso, pues ese ya no vaya pasando a través de acrílicos o ya no se vaya reflejando en el reflector especular en la superficie interna de la luminaria. Y este se conoce como Luminary Depreciation.
el producto de todos los factores nos va a dar el factor de pérdida de luz. Es decir, LLF va a ser igual a el factor de temperatura ambiente, el factor de balastro, el factor de pérdida de iluminación de la luminaria, el factor de posición, la pérdida de flujo luminoso de la lámpara y la pérdida por suciedad. Estos dos últimos se consideran recuperables porque pues, la lámpara, una vez que se funde y se sustituye, esa lámpara empezaría otra vez con el 100% de su flujo luminoso. Y el de suciedad, pues con un programa de mantenimiento donde se haga limpieza periódicamente, también se puede recuperar. Vamos a ver cada uno. Temperatura ambiente, nos vamos a basar en las fichas técnicas de las lámparas. Este normalmente viene en las lámparas, no en las luminarias. Por ejemplo, para aquí tengo una lámpara fluorescente T5HO, que esta ficha es de la marca Philips. Y nos dice que la lámpara fluorescente a 30 grados centígrados de factor de temperatura nos va a dar 0.9. Es decir, a esa temperatura solo el 90% del flujo luminoso de la lámpara sale de ella. Y lo podemos obtener aquí en la gráfica. Esta tiene para T5 y T5HO comparada contra otra tubo Philips que es de T8, también fluorescente. Entonces, temperatura ambiente de instalación 30 grados. Lo cruzamos con la curva y nos vamos a leer el valor hacia la izquierda en el eje Y. Y aquí nos dice que da 90%. Esta lámpara, las T5 en general están diseñadas para temperatura ambiente de 35 grados. Entre los 35 y 38 grados es donde se obtiene el 100% del flujo nominal. La T5, perdón, la T8 generalmente está en valores nominales a 25 grados, que es donde obtiene su máximo flujo. Entonces, de los 5000 que produce la lámpara, aquí solo tendríamos 4500. Ya perdimos 10% por la temperatura del área de instalación. Como ven, la lámpara fluorescente pierde iluminación hacia la izquierda o hacia la derecha con diferente pendiente. Es decir, una lámpara fluorescente T8 a 5 grados, por ejemplo, adentro de un refrigerador, pues solo nos daría el 60% de la luz. No sería la mejor aplicación. Esa sería la pérdida por temperatura. Ahora el factor de balastro, en este buscamos la ficha técnica de balastros, por ejemplo, para lámparas T8. En este caso es en serie instantáneo, para tubos F17, que es fluorescente de 17 watts y de diámetro T8. Y por ejemplo este catálogo que es de Lumicon nos da diferentes modelos de balastro para lámparas. Seleccionamos esta y nos dice que el modelo I432-127-18F5 tiene un factor de balastro de 0.81. Si yo le pongo la lámpara Philips que teníamos hace rato de 1400 lúmenes por 0.81, solo va a darme a la salida 1134. Y así cada tipo de lámpara. En general las que traen un factor de balastro son las fluorescentes y las LED que son dineables pues traen factor de balastro variable. Si no se especifica en la luminaria o en la balastra, entonces se toma el factor como 1. En este ejemplo lo vamos a tomar como 1, el 100%. El siguiente factor es el de pérdida de luz de la lámpara, que es LLD. Este valor puede obtenerse a partir de la información técnica de la lámpara o de la luminaria en el caso de los LED, o bien de tablas generales donde se hacen recomendaciones de pérdida de flujo luminoso. Si tenemos la lámpara, regresando al ejemplo de la T5,
de 28 watts, que sería esta, 28 watts. Y nosotros aquí tenemos estos dos datos. El flujo luminoso, y nos da dos parámetros la ficha técnica, lo que es el flujo inicial y lo que es el flujo mantenido. El flujo inicial es cuando la lámpara está nueva y el mantenido es después de varias horas de uso. Entonces, si dividimos estos dos valores, obtenemos cuánta luz se pierde. Tenemos, en este caso, 2000 entre 2100. Bueno, tomé los valores de la de 21 en la multiplicación del ejemplo. Y entonces esto nos da un 95. Si lo hacemos con la de 28 watts, igual debe darnos 2750 entre 2900. Nos va a dar también .95. Igual este nos va a dar también .95. La otra opción es tablas de la luminaria. Por ejemplo, esta Philips de LED de Arias. Pues aquí al final nos presenta en una tablita donde viene el mantenimiento de los lúmenes. Y nos vienen valores para diferente cantidad de horas de operación. Gracias. Entonces, de aquí tenemos, por ejemplo, esta luminaria para 25.000 horas nos va a dar .96. Para 50.000 horas nos va a dar .92. Para 100.000 horas de uso, que sería al final de su vida útil, nos daría 85%. Entonces aquí tenemos 85% al final de su vida útil y es lo que consideraríamos. Cuando las luminarias, como la del almacén, la ficha técnica no nos da esta información, entonces en el caso de LED se puede tomar un valor entre .70 y .90. Los estudios las clasifican como L70, L80, L90, y eso significa que está evaluándose la pérdida de luz a un porcentaje de la vida útil de las lámparas. El L80 sería aproximadamente al 80% de la vida útil de la lámpara, pensando en reemplazos, cambios, etc. El siguiente es el factor de suciedad de la luminaria. Para este hay una clasificación de áreas propuesta desde 1966 por Francis Clark. Y se define en 5 categorías. Una categoría que es muy limpio, limpio, medio, sucio o muy sucio. Como ejemplo de un área limpia sería, por ejemplo, las oficinas, áreas donde no hay polvo, no hay humos, no hay vapores, no hay nada. ¿Sí? Simplemente aquí es trabajo de oficina. En la casa podría ser una recámara, la sala. Un área limpia son áreas con algo de suciedad. Puede ser porque están cerca de áreas que tienen humos. Por ejemplo, un área limpia, que es una oficina, si está con ventanas en una avenida que es muy transitada, el smog va contaminando el área. A lo mejor lentamente porque no está directamente en el área, pero sí a través de las ventanas. Entonces se puede tomar como un área limpia. Un área media son áreas con polvos, que hay algo de polvo o están cercas a un área de emisión de humos. Aquí vamos a tomar el almacén como un área de ensuciamiento medio. Movimiento de materiales, áreas donde en general no se hace limpieza. Ya un área sucia sería un área que tenga polvos o vapores. Por ejemplo, en la cocina, pues hay vapores de la cocción, aunque se tenga la campana, en general si observan el techo, pues está ennegrecido por el humo, que ya no refleja igual la luz. Lo mismo la luminaria pues, se ensucia. Otros ejemplos sería una carpintería, donde hay mucho polvo debido al corte de madera, entonces ya son áreas sucias. Y áreas muy sucias donde hay polvo y vapores, por ejemplo un taller de
maquinado. El corte herramienta y el refrigerante produce vapores. En general las paredes tienen colores o están manchadas, oscuras, negras. Y igual las luminarias, pues todo acumula polvo. Entonces lo primero que tenemos que es seleccionar una de estas 5 áreas en base al tipo de trabajo. Después, utilizando las curvas, aquí hay unas familias de curvas divididas por grupos. En este caso estoy presentando el grupo 5. El grupo 5 es para iluminación directa con luminarias cerradas, porque hay otro grupo donde aparece también iluminación directa, pero si se fijan aquí en los dibujitos, en el otro las luminarias son abiertas. En este caso es una luminaria completamente cerrada, ya sea despegada del techo, colgando, como va a ser el caso del ejemplo, o pegadas completamente al techo. Pero la particularidad es que aquí en esta gráfica están cerradas. Entonces eso evita que entre la suciedad al interior y nos ayuda pues a dar un valor un poquito más alto que las que están abiertas, donde entra la suciedad y también se impregna los tubos, el difusor, la parte interior, etc. Entonces, para esto necesitamos definir un periodo de mantenimiento. ¿Sí? Entre menos sea el periodo, pues más alto va a ser el factor. Si la limpiamos cada año, aquí tenemos el periodo 12 meses, para la de ensuciamiento medio, pues estaríamos aquí en la curva y nos va a dar un valor mayor a 80. En este ejemplo vamos a tomar 3 años, que es un valor prudente, dado que por lo general no se limpian las lámparas. Y el grupo 5, y entonces vemos aquí para 3 años la curva de ensuciamiento medio y cruzamos hacia la izquierda al eje Y, donde aparece el porcentaje del flujo inicial de luz y nos dice que está entre 70 y 80, y lo vamos a tomar a la mitad, que es 75.75 para el valor de LDD. Ya una vez que determinamos los factores que vamos a considerar, no siempre se toman todos. En este caso, pues no vamos a tomar en cuenta la temperatura y no vamos a tomar en cuenta la suciedad o depreciación de la luminaria. Es una lámpara integrada. Y solo vamos a tomar en cuenta el factor del balastro, la pérdida de flujo luminoso de la luminaria y la suciedad. Estos dos en general siempre se toman en cuenta. Entonces tenemos el factor de balastro 1, la pérdida de flujo luminoso en 80 y la pérdida por suciedad de 0.75. Se multiplican todos los factores y para nuestro ejemplo vamos a tener un factor de pérdida de luz de 0.6. Entonces con esta primera parte obtenemos dos números, el factor de pérdida de luz y el coeficiente de utilización de la luminaria. Con esos dos números, en la segunda parte vamos a calcular cuántas lámparas se necesitan. Y entonces aquí tenemos los dos factores. El factor de pérdida de luz y el coeficiente de utilización. Estos dos números que se generaron en este procedimiento los vamos a utilizar para completar nuestro diseño.